Abran por favor su Biblia a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y cuando encuentren Romanos 5, digan amén, por favor. Romanos capítulo 5. Muy bien, vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, deseamos en realidad entender lo que tienes para nosotros hoy a través de ella. Queremos en realidad, Señor, poder decir que hemos salido de este lugar conociéndote mejor de lo que te conocíamos, conociendo también en dónde nos encontramos delante de ti, sabiendo, Señor, que estamos caminando de cerca contigo, entendiendo lo que tu palabra nos dice y poniéndolo por práctica en nuestras vidas. Señor, te pido por cada hijo tuyo, hija tuya que está aquí presente hoy, cada creyente que ya ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús, para que esa fe y esa confianza esté bien arraigada en tu palabra y pueda crecer y fortalecerse. Si hubiera alguien entre nosotros o viéndonos ahorita por Facebook Live que todavía no ha doblado la rodilla, que todavía no te ha confesado como su Señor y Salvador, que lo que tu palabra tiene para decirnos hoy, Señor, la lleve a la realización de que es necesario que lo haga para poder así estar seguros de que tienen vida eterna. Así es que, Señor, nos encomendamos a ti y a tu mano de gracia, y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, Romanos capítulo 5. Comenzamos un nuevo capítulo hoy. Sí, es un capítulo muy interesante porque vamos a aprender muchas cosas acerca de Dios y acerca de su plan para la humanidad y de cómo Él fue el que no solamente hizo ese plan, sino el que lo puso en marcha, y cómo debemos de confiar siempre en Él y en Él solamente para que ese plan sea llevado a cabo en nuestras vidas. Entonces, como les dije, hoy llegamos al comienzo del capítulo 5 de Romanos, y para poder entender qué es lo que Pablo nos está tratando de decir en el capítulo 5, tenemos que dar un rápido repaso a lo que ya nos ha dicho, ¿sí? Porque Pablo nos ha hablado de diferentes cosas, y algunas de las cosas que nos han dicho han sido fáciles de entender y fáciles de recibir, otras cosas han sido difíciles de entender y difíciles de recibir, pero confío que por el poder del Espíritu Santo todos estamos captando lo que Pablo nos está tratando de decir a través de esta carta. Una de las cosas de las que Pablo nos ha hablado es de cómo el mundo, todo el mundo, y al hablar del mundo obviamente no estoy hablando del globo terráqueo, estoy hablando de los habitantes del mundo, todo el mundo es culpable delante de Dios. Nadie puede decir que no es culpable delante de Dios. Todo mundo se encuentra como culpable delante de Dios, porque al Él revelar a través de su ley, su santidad, su perfección, su justicia, nos damos cuenta que nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que fallamos. Y entonces nos ha dejado saber Pablo que todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, somos culpables delante de Dios. Nos deja saber también que no hay justo ni uno. Así es que nadie puede decir yo soy justo delante de Dios, porque las Escrituras nos dicen, y claro que las Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo, nos dicen que no hay justo ni aún uno. Así es que el que crea ser justo, cuidado, porque entonces está yendo en contra de lo que las Escrituras dicen. Si también Pablo nos está diciendo que ninguno puede ser salvo por obras religiosas, tales como la circuncisión o guardar la ley. Nadie puede ser salvo por medio de sus obras religiosas, tales como la circuncisión o guardar la ley. En aquel tiempo podríamos decir que en el Nuevo Testamento es el bautismo, todos los deberes religiosos y cosas religiosas que hacemos. Eso no nos puede salvar, eso debe ser el fruto de haber sido salvos, ¿sí? Pero no nos puede salvar, no hay nada que nadie pueda hacer para ser salvo. También Pablo nos ha dicho que Dios es justo y por lo tanto tiene que juzgar con su justicia. En Romanos 2:8, lo pueden ver ahí en su Biblia, nos dice que castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Dios es un Dios justo, y porque es justo, tiene forzosamente que satisfacer esa justicia castigando al pecador. Eso es un hecho. Nadie se va a poder escapar del juicio de Dios si no son encontrados en Cristo Jesús y justificados por la fe en Él.
El mensaje entonces que hemos tenido hasta ahorita de parte de Pablo es que el hombre tiene una tremenda necesidad de ser salvo, ¿no es cierto? El hombre tiene una tremenda necesidad de ser salvo, pero también el mensaje de Pablo hasta ahorita ha sido que Dios ha provisto la forma en la que el hombre puede ser salvo. Entonces noten la bondad de Dios aquí, que primero advierte a la humanidad su situación y el peligro en el que se encuentra, y luego le ofrece una solución a su situación. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Porque podría muy bien decir, ok, no hay justo ni aun uno, todos son culpables. Y se acabó. Pero no, advierte a la humanidad de la situación tan peligrosa en la que se encuentra y les provee la forma en la que el hombre puede ser salvo y no tener que pasar por ese juicio. Porque también nos ha dicho en Romanos 1, versículos 16 y 17, que Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, o los gentiles, como dice la Biblia Reina Valera 60. Y en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, y todos se saben esta siguiente parte, que el justo por la fe vivirá. Y hemos visto que la única forma en la que el hombre puede ser salvo es por gracia, por medio de la fe. Y como ejemplo de esto, vimos en nuestros últimos estudios que Pablo usa la historia de Abraham, de quien se nos dice que Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado por justicia. Entonces no puede ser por obras religiosas, no puede ser por nuestra propia justicia porque no existe. No puede ser porque somos buenas personas, porque no hay justo ni aun uno. Tiene que ser por medio de la fe. Y cuando nosotros ponemos fe en lo que el Señor nos dice en su palabra, de que en Cristo podemos ser salvos, y le creemos, Él mira esa fe como justicia, y así quedamos justificados. Por eso si se fijan en Romanos 4, cómo termina el capítulo en los versículos 22 al 25, miren ahí en su Biblia. Por eso su fe, hablando de Abraham, se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a ¿quiénes? A nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra ¿qué? Para nuestra justificación. Entonces la única forma que podemos ser justificados delante de Dios es si creemos lo que Él nos ha dicho, que en Jesucristo es en el único que podemos encontrar esa justificación. Lo que quiere decir que todos los que estamos aquí, que hemos creído a Dios, somos ¿qué? Justificados. Hemos sido justificados y porque hemos sido justificados en Él, somos salvos. ¿Sí? Hemos sido justificados en Él y por fe somos salvos. Al comenzar el capítulo 5, entonces, Pablo nos va a presentar 3 cosas que como creyentes recibimos como resultado de esa justificación. Porque el Señor no solamente nos justifica y ya, ok, vayan y sigan con... No, a través de esa justificación Él nos hace partícipes de 3 cosas, que es lo que Pablo nos va a decir aquí. En otras palabras, lo que nos va a decir lo que significa para el ser humano ser justificado por Dios por medio de la fe. Y eso lo vemos primeramente en los primeros 2 versículos de Romanos 5. Noten lo que dice ahí. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Miraron las 3 cosas ahí? ¿Miraron las 3 cosas que nos han sido otorgadas por medio de esa justificación? Número 1, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Número 2, ¿cuál es? Tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y número 3, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esas 3 cosas son nuestras, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Esas 3 cosas son nuestras, porque hemos sido justificados por nuestra fe en Él.
Esas tres cosas las podemos reclamar como nuestras. De acuerdo a lo que nos dice Pablo aquí, podemos estar seguros de ellas. Entonces, el primer resultado de esta justificación es que por ella podemos tener ¿qué? Paz con Dios. Ahora tenemos que explicar de qué paz se está hablando aquí. Porque normalmente cuando pensamos en paz, pensamos que todo está quieto, ¿verdad? Todo está tranquilo, no hay problemas, no hay situaciones difíciles. Ahorita todo el mundo o está en paz porque ya tiene todo listo para Navidad, o anda todo estresado porque todavía le falta mucho. Especialmente si están pensando en cocinar en casa. Especialmente si están pensando en invitar a familiares a la casa. Andan todos estresados. Por los que van a venir, por los que no van a venir, por los que pudieran venir sin haber sido invitados. No es cierto, por los que pudieran llegar de sorpresa, ¿verdad? Los que pudieran llegar de sorpresa. Si la comida va a ser suficiente, si vamos a tener suficiente lugar. Y si son como mi familia, muchas veces los familiares que venían a visitarnos se quedaban a dormir en casa. Y empezábamos a hacer distribución de recámaras y quién va a dormir en la sala y quién va a dormir en el comedor y quién va a dormir en la tina del baño, etcétera, 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 porque teníamos que acomodar a todo el mundo. Entonces, hay muchos que ya están en paz. Yo ya estoy listo. Yo no voy a hacer nada. Ni arbolito puse, no voy a hacer tamales, no voy a hacer menudo, no voy a hacer buñuelos, no voy a hacer ponche, no voy a hacer nada. Es más, voy a hacerle como en Halloween, voy a apagar las luces de mi casa y me voy a esconder. Ese es un tipo de paz, ¿no es cierto? Esa paz que sentimos en la que todo está tranquilo, en la que nada se nos mueve. Pero esta paz de la que nos está hablando Pablo aquí, no es una paz subjetiva en la cual se tiene ese sentir de paz. La paz de la que Pablo nos está hablando aquí no es la paz de la cual nos habla en Filipenses 4:7, que dice que sobrepasa todo entendimiento, ni la que nos habla en Colosenses 3:15, aunque este tipo de paz es el producto de estar en paz con Dios. Más bien habla aquí de una paz entre dos partes que estaban en guerra la una con la otra. Habla de una paz entre dos partes que estaban en guerra la una con la otra. Así como Israel está en guerra con Hamás ahorita, ¿sí? Si viniera alguien a traer paz en medio de ese conflicto, esa es la clase de paz de la que se está hablando aquí. En este caso, el hombre está en guerra con Dios. Antes de poner su fe en Jesucristo, el hombre está en guerra con Dios. De manera que esta justificación viene y acaba con las hostilidades entre el creyente que pone su fe en Cristo y Dios, y así el creyente puede ser reconciliado con Dios. Vamos a ver más acerca de esto cuando lleguemos al versículo 10 de este mismo capítulo, así es que no me quiero adelantar mucho. Pero lo que sí les quiero decir es que la persona que no es creyente está en guerra con Dios. La persona que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo está en guerra con Dios, es enemigo y enemiga de Dios. Y eso es lo que las Escrituras nos dicen muy claramente. Pero pastor, ¿que Dios no amó tanto al mundo? Sí, sí lo amó. Pero hay gente que se rehúsa a recibir ese amor y esa gracia y prefiere seguir en rebeldía a lo que el Señor nos dice. Y sigue siendo, por falta de fe, por incrédulo, enemigo o enemiga de Dios. Y quizás alguien diga entre los que estamos aquí, entre los que nos están viendo en Facebook ahorita, pero quizás alguien diga, pero si yo no le he hecho nada a Dios, ¿por qué me va a ver como su enemigo? ¿Sí? Yo nunca le he hecho nada a Dios. Es más, no me acuerdo ni siquiera haberlo ofendido. No me acuerdo haber dicho nada fuera de, ¿verdad? Digo, a ver, quizás alguna vez cuando andaba así medio, ¿verdad? Algo se me salió, quizás alguna vez cuando andaba entre los amigos, hicimos quizás algo, pero no, nada serio, nada grave. ¿Por qué Dios me va a considerar su enemigo? Pues lo único que tenemos que ver es lo que Juan nos dice, y lo van a tener que buscar en su Biblia porque no lo van a poner en la pantalla. Pero en Juan capítulo 3, comenzando desde el versículo 16, ustedes conocen ese versículo bien. Juan capítulo 3, comenzando en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero luego noten lo que dicen los versículos 18 y 19. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, no se tiene que hacer absolutamente nada. No se tiene que ofender a Dios, no se tiene que ser mal hablado, no se tiene que ser borracho, no se tiene que hacer absolutamente nada. Con el hecho de no creer en Jesucristo, de no poner su confianza en el unigénito Hijo de Dios, el hombre ya está condenado. Y noten que la condenación es que la luz vino al mundo. ¿Para qué vino la luz al mundo? Para dejarnos saber la situación tan peligrosa en la que nos encontrábamos. ¿Sí? Para que dejarnos saber que si seguíamos como íbamos, Dios tenía que condenarnos por ser un juez justo. ¿Sí? Si usted se levanta a medianoche, ¿cuántos tienen niños pequeños? ¿Tienen niños pequeños? ¿No muchos? ¿No? Okay. Cuando tenía niños pequeños, ¿alguna vez les compraron juguetitos pequeños, así como bloques de madera, legos, etcétera, etcétera? ¿Alguna vez se levantaron y pisaron uno? Y luego, por no prender la luz para no despertar a su esposa o a su esposo, seguían caminando por la recámara y pisaban otro. Sí, ¿verdad? Y luego golpeaban el pie contra el carrito, lo que sea. ¿Qué terminaban haciendo finalmente? Prendiendo la luz. Y luego se daban cuenta del cochinero que habían dejado los chamacos y ya le pueden sacar la vuelta, ¿verdad? O recogerlos. Bueno, pues cuando el Señor envió a Jesucristo a la tierra fue para que la luz se encendiera por medio de su mensaje y el hombre comprendiera la situación tan precaria en la que se encontraba. Comprendiera que necesitaba ser salvo. Comprendiera que por su propia justicia no iba a poder lograr llegar a Dios. Pero el hombre no quiso la luz. ¿Sí? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo aquí que el hombre necesita tener paz con Dios, pero también nos está diciendo que Él está proveyendo la forma en la que puedan tener paz con Dios. Sin embargo, sabemos por lo que hemos estudiado en Romanos, que el hombre por sí solo nunca busca a Dios. Sí, desafortunadamente en Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está muy claro, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, hay mucha gente que dice, andaba perdido por el camino y de repente me encontré al Señor. Mi hermano, mi hermana, usted no encontró a nadie, Él lo encontró a usted. Él la encontró o lo encontró a usted. Y Él hizo brillar su luz delante de usted y usted se miró la situación tan peligrosa en la que estaba y dijo, no quiero esa situación, quiero cambiarla. Y le ofreció la paz por medio de Jesucristo. Como Israel cuando se apartaba de Dios, así es el hombre ahora y así ha sido a través de la historia. En Isaías capítulo 59, comenzando con el versículo 7, Isaías 59, comenzando con el versículo 7, hablando de Israel y hablando del hombre ahora, dice, sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos malvados, en sus caminos solo hay destrucción y quebrantamiento. Versículo 8, no conocen el camino de la paz. Ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas y todo el que las sigue en orden jamás conocerá la paz. Si seguimos, si el hombre sigue como va, si el hombre sigue aferrado a seguir sus caminos, que son los caminos que el mundo pone delante de él, que son los caminos que Satanás pone delante de él, que son los caminos que a veces su propia carne pone delante de él, que a veces su propio corazón pone delante de él, no va a conocer la paz. Solamente cuando
creemos a Dios que solamente en Cristo Jesús podemos ser justificados, y por medio de esa fe Él nos justifica que tenemos paz con Dios. Aparte de eso no podemos tener paz con Dios. Nadie puede estar en paz con Dios. ¿Sí? Y necesitamos tener esa paz con Dios. Así que Dios tomó la iniciativa, porque el hombre no lo iba a buscar, porque todos se entregan a sus propios pensamientos y no iba a buscar a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a ofrecer paz y su favor a los hombres. Y esto es lo que estamos celebrando en estas fechas, mis hermanos. Sí, está curiosito el pesebre y la muñequito que ponen ahí, los camellos y los caballos y los elefantes y los reyes magos. Sí, son bonitos los árboles. Sí, son bonitos los adornos navideños. Yo no sé a ustedes, mucha gente no le gusta, pero a mí me gusta andar entre la gente cuando el tiempo de Navidad. Voy a las tiendas a veces no porque voy a comprar algo, nada más para ver por qué se están peleando esta semana. Porque hay gente medio chistosa así, ¿no es cierto? El estacionamiento, me ganaste, te metiste al revés, yo estaba ya poniendo mi direccional. No hay paz, a lo mejor porque no hay Cristo, a lo mejor hay Cristo pero lo están ignorando. Se meten a la tienda y ya nomás queda uno del air fryer de Gourmet a $119 en especial en el Costco ahorita. Normalmente 140, no es anuncio, nada más les estoy diciendo. Nada más queda uno y hay como 4 que lo quieren. ¿Y qué sucede? No hay paz, porque no hay Cristo. O hay Cristo, pero lo ignoran. ¿Sí? Pero esto es lo que estamos celebrando en estas fechas, ¿cierto? El Dios creador del universo vino a su creación a ofrecer la paz a la humanidad. Él no tenía por qué. Es más, si yo fuera Dios, yo diría, no debería por qué haberlo hecho. Especialmente porque me conozco a mí mismo y sé cuánto tiempo lo desprecié, lo ignoré y no quería saber nada de Él. No había razón para que viniera a salvarme, pero vino y me salvó. Y si usted se siente igual que yo y usted tuvo la misma experiencia que yo, usted sabe lo agradecido y agradecida que debe estar por el hecho de que Dios envió a su único hijo en la forma de ese bebé que nació como cualquier otro ser humano para un día entregar su vida para poder que nosotros a través de su sangre fuéramos justificados. Eso es lo que estamos celebrando ahorita. Como les dije, todo lo que mencioné es bonito, es hermoso, todo. Pero nunca debemos perder esa visión de que ese bebé vino para salvarnos a nosotros, para que pudiera haber una manera de que nosotros fuéramos justificados, para venir a traer paz entre nosotros y un Dios perfecto. En Isaías capítulo 9 y el versículo 6, un versículo que se cita todas las Navidades, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y ¿qué? Príncipe de paz. Él es el príncipe de la paz. Él es el único que puede traer paz a este mundo. La paz ha eludido al hombre por milenios. ¿Sí? Y no es que el hombre no haya querido establecer paz, no es que el hombre no quiera que haya paz, el hombre anhela la paz, pero no puede tener paz. ¿Por qué? Porque todavía no tiene paz con Dios. Porque hasta que el hombre haga la paz con Dios y su corazón sea transformado por Dios y reconozca en realidad lo que es buscar la paz, no va a poder encontrar esa paz. Por eso Jesús vino, para individualmente nosotros lograr tener paz con Dios y así tener paz con los demás. A veces se nos olvida, a veces descuidamos esa paz, a veces hacemos a un lado esa paz, pero por la paz que tenemos con Dios podemos tener paz los unos con los otros. Por eso en el Evangelio de Lucas se nos dice en Lucas 2, comenzando con el versículo 8, noten lo que dice. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños.
Ahí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo ¿qué? Una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de ¿qué? De mucha alegría. Versículo 11, hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 13, Lucas 2:13, en ese momento apareció junto al ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas. ¿Qué dice? Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando el ángel dice paz en la tierra, no está hablando de todo tranquilo, todo va a estar tranquilo, no va a haber problemas, todo el mundo se vaya. No, está anunciando la paz que Dios está queriendo hacer con la humanidad. Esa es la paz que el ángel está anunciando. Porque a menudo en Navidad hasta las guerras se paran. ¿No se han dado cuenta de eso? Hasta las guerras se paran, dejan de matarse por 24 horas y luego se vuelven a matar después de las 24 horas. Hay un montón de cosas que se hace porque paz en la tierra. Ahorita tenemos que tener paz en la tierra. No, mis hermanos, esa no es la paz de la que el ángel anunció. La paz que el ángel estaba anunciando es la paz que Dios estaba ofreciendo a la humanidad con la venida de su Hijo Jesucristo. Esa es la paz que está anunciando el ángel. Y noten que esa paz es para todos los que gozan de su favor. ¿Sí? ¿Qué es el favor de Dios? Su gracia. Lo que quiere decir que los que gozamos de su gracia, los que hemos por gracia creído en el Señor Jesucristo, podemos gozar de esa paz. Pero los que no han recibido su gracia no pueden tener esa paz. Pueden sentirse en paz dentro de sí mismos. Pueden inclusive justificarse a sí mismos diciendo que no hay nada de lo que Dios los pueda acusar o por lo que Dios los vaya a tener que condenar. Pero sin Cristo no existe esa paz. Sin embargo, el Señor no vino a imponer su paz, sino a ofrecer su paz. Porque el Señor hubiera podido venir y decir: paz en la tierra, y todos se me calman. ¿Y qué hubiera habido en la tierra? Paz. Porque él había venido a imponer, pero no vino. Y la prueba de que no vino a imponer su paz es que no hay paz en la tierra. No hay paz en esta ciudad. A veces no hay paz ni en los hogares, y ni en muchos hogares cristianos, desafortunadamente. A veces no hay paz, y de nuevo no estoy hablando de esa paz que se siente así subjetivamente, paz de no pelearnos los unos con los otros, de no gritarnos los unos a los otros, de no herirnos los unos a los otros, de no echarnos encaradas los unos a los otros. Discúlpenme si estoy llegando muy cerca de algunos de nosotros, pero esa es la verdad. Hay quienes invitaron, ¿sí o no? Sí, Señor. Sí. Hay quienes invitaron familia a su casa para Navidad y están pidiéndole que algunos de ellos no vengan. Porque saben lo que eso implica. Saben que no va a haber paz si llegan como llegan siempre. O algunos, nomás con que no vaya a empezar a hablar de esto, porque entonces si eso... Entonces el Señor no vino a imponer su paz. Si el Señor hubiera venido a imponer su paz, habría paz en la tierra. Él vino a ofrecer su paz. Pero los únicos que podemos disfrutar de esa paz con Dios somos los que le hemos recibido como Señor y Salvador, los que le hemos creído a Dios que Él fue el sacrificio por nuestra paz, como vamos a ver ahorita. Y fue en la cruz de Jesús en donde la ira de Dios fue propiciada, su justicia fue satisfecha, y es solo por ello que ahora podemos tener paz con Dios. No fue en el nacimiento, con todo lo hermoso que nosotros lo hacemos. Que pónganse a pensar, nosotros lo hacemos bien hermoso, ¿verdad? Las vacas no huelen, ¿verdad? Los borregos que ponemos en el nacimiento están bien limpiecitos. Sí, el pesebre.
María ni se le nota que tuvo hijo. ¿No es cierto? Algunos de ustedes han estado presentes en el nacimiento de sus hijos. Bueno, las mamás no, estoy hablando de los hombres, porque las mamás ahí estuvieron. Pero como hombres han estado en el nacimiento de sus hijos, ¿se han dado cuenta de lo que sucede y de lo que puede suceder? No es nada higiénico, por eso los doctores se ponen máscaras y batas y guantes y parece que van a ir al espacio, ¿verdad? No fue nada cómodo. ¿Sí? Todo eso, desde entonces comenzó el sacrificio, el camino del sacrificio de Jesús. El Dios eterno vino y se sometió a ese tipo de vida desde bebé. El recién nacido, para ofrecernos la paz con Dios. Isaías 53, los versículos 4 y 5, Isaías 53, versículos 4 y 5, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz y pasaban por enfrente? Mírenlo, ¿no que era el Hijo de Dios? Si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. ¿Sí? Por eso dice ahí, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. La gente que lo estaba viendo crucificado lo juzgaba como criminal. Debe de haber hecho algo muy, muy, muy horrendo delante de Dios para merecer este tipo de castigo. Y no fue Él el que lo hizo, fuimos nosotros los que lo hemos hecho. Y Él lo pagó para que nosotros no tuviéramos que pagarlo. Fue castigado. Dios, en vez de paz, derramó toda su ira sobre Él. La ira que nosotros debimos haber recibido. Y a cambio de esa ira derramada sobre Él, ¿qué nos da Él? Paz con Dios. Paz con Dios. En el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 1, comenzando con el versículo 18, Colosenses 1, comenzando con el versículo 18, noten, hablando de Jesús, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque el Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿cuántas? Todas las cosas, tanto las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz mediante la sangre de la cruz. Sí, cuando vino el Señor y los ángeles anunciaron paz en la tierra, esto era lo que finalmente iba a ser ofrecido, paz mediante la sangre de su cruz. Por eso debemos creer en Él, por eso debemos creer que vino, vivió, murió y a los 3 días resucitó. En Colosenses 1 y ahora en los versículos 21 al 23, noten, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado como completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo como santos, sin mancha e irreprensibles. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes ¿en qué? En la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro y del cual ahora nosotros somos ministros también. ¿Sí? Nosotros somos ministros también. ¿Se acuerdan? Si permanecemos cimentados y firmes en la fe, no nuestras obras religiosas, no nuestros buenos comportamientos,
No es nuestra intención de adherirnos a la ley, en la fe, en que Él vino a ofrecer paz, y porque nosotros hemos creído en Él, tenemos paz con Dios. Una paz que nadie nos puede quitar excepto nosotros mismos cuando empezamos a dudar de lo que el Señor nos dice en su palabra. Porque si empezamos a dudar de lo que Dios nos dice en su palabra, empieza a dejarnos esa paz que Él ha puesto en nuestro corazón y andamos preocupados. ¿Sí? El segundo resultado de esta justificación es que por ella podemos tener, ¿qué nos dice? Acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Debemos recordar que en Cristo los creyentes, tanto judíos como gentiles, tenemos acceso a Dios y a su gracia y podemos apropiarnos de las inagotables riquezas de esa gracia. ¿Sí? Podemos apropiarnos de las inagotables. ¿Saben lo que es inagotable? Que nunca se acaba, nunca se agota. Siempre está ahí para que nosotros vayamos y podamos hacer uso de ella cuantas veces la necesitamos. Gracia, de nuevo, es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y no es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, sino también lo que nos ayuda a mantener nuestra posición firme delante de Dios. Hay muchos cristianos que creen que la gracia los salva, pero luego creen que ellos deben hacer obras o cosas para mantenerse salvos. Y eso no es cierto. Si por gracia somos salvos, por gracia permanecemos firmes en Él. Pastor, entonces quiere decir que puedo hacer lo que me dé mi regalada gana. Si eso es lo que piensa, entonces no ha conocido bien la gracia de Dios. Porque si sabe lo que es la gracia de Dios, sabe lo que le costó a Dios ofrecerla, sabe lo que le costó a Dios ofrecernos esa paz, se lo acabo de explicar, y no le importa. Pero debemos permanecer en la gracia, como Pablo les dice a los Gálatas insensatos les dice. ¿Cómo es que comenzaron en el Espíritu y ahora quieren terminar en la carne? No podemos, mis hermanos, no podemos. ¿Cuántos han tratado de ser buenos cristianos y han fallado? No levanten la mano, nomás piensen en sus mentes, no quiero que... Porque luego todo el mundo empieza a voltear, a ver si yo soy el único, ¿no? ¿Cuántos hemos tratado de ser buenos cristianos y hemos fallado? ¿Cuántos hemos tratado de ser buenos padres y hemos fallado? Ser buenos hijos y hemos fallado. Sí, entonces es por gracia que somos salvos, pero es por gracia también que nos mantenemos firmes en la fe que el Señor nos ha dado. Sí, el Señor nos ha dado. Sí, y no debemos de ser como esas personas que creen o enseñan que sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero que luego deben avanzar hacia la perfección y la madurez por su propio esfuerzo. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? Será fiel en terminarla. Lo único que nosotros debemos hacer es asegurarnos que estamos caminando en el centro de su voluntad y Él va quitando y poniendo todo lo que nos estorba y todo lo que nos ayuda para poder seguir caminando en ese camino de justicia. No depende de nosotros, mis hermanos, y su salvación depende de cualquier forma, ya sea para comenzar o para mantenerse firme. Si usted cree que depende de usted, la está regando. Porque no está haciendo uso de la gracia que Dios le ofrece diariamente para poder permanecer firme. Porque es en su gracia. El escritor a los Hebreos les dice en Hebreos 4, versículos 14 al 16, por lo tanto, y ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Leyeron eso en el versículo 15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando ¿qué?
¿Quién necesita ayuda? ¿A dónde tenemos que ir para esa ayuda? ¿A nosotros mismos? ¿A nuestros amigos? ¿A nuestro pastor? ¿A nuestro sacerdote? Al trono de la gracia de Dios. Y hay gracia suficiente para ayudarnos en cualquier situación. Pero le tenemos que creer. Porque si no le creemos, vamos a buscar, lograr, alcanzar la fuerza, el poder que esa gracia nos da por nosotros mismos, o confiando en otras personas, o confiando en otras enseñanzas, y tiene que ser Él y Él únicamente. Entonces nos dio paz y nos dio acceso a la gracia en la cual permanecemos firmes. Y lo tercero, ¿qué es? Nos regocijamos. Dice la Reina Valera 60, nos gloriamos. ¿Sí? ¿En qué? Tenemos confianza en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos fe con Dios. Tenemos gracia inagotable. ¿Sí? Y nos regocijamos, que significa que tenemos confianza en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Recuerden, estamos celebrando lo que estamos celebrando porque Jesús vino a la tierra para morir en la cruz y darnos esa esperanza que ahora tenemos de un día estar en la gloria de Dios. ¿Cuántos están esperando la gloria de Dios? ¿Cuántos estamos deseando que hoy mismo fuéramos trasladados a la gloria de Dios? ¿Cuántos ya estamos hartos de este mundo, de la falta de paz que hay en él, de este cuerpo que entre más viejo se hace, más duele y más achaques le salen? ¿Cuántos estamos hartos ya de vivir la vida que vivimos? Levantándonos, tropezándonos, cayéndonos y volviéndonos a levantar. Gracias a Dios por su gracia, porque si no fuera por eso, muchos de nosotros ya nos hubiéramos dado por vencidos. Pero ¿cuántos estamos anhelando estar en la gloria de Dios? Y eso es lo que nos da esa justificación que Dios ha impuesto sobre nosotros. Nos regocijamos en la venida de esa gloria. Nos regocijamos y tenemos confianza en la esperanza de que esa gloria va a venir. ¿Sí? Y cuando dice esperanza, no es como que, espero que alguna vez llegue. No, estamos esperando, porque va a llegar. Es como, una de las cosas que me encantó cuando empecé a usar los camiones, el transporte público, ya sea trolley o autobús, ¿ustedes lo han usado alguna vez? ¿No? Se veían que tienen un horario, ¿verdad? Y puede llegar uno a la estación de trolley y ver el horario, cuándo va a salir, etcétera, etcétera. Va con su schedule, con su horario, y se para en la esquina y donde está la banquita, y usted sabe a qué horas va a llegar el autobús. ¿Sí? Y no se desespera, porque ahí dice que va a llegar. Y se está ahí hasta que ve el autobús venir, se sube al autobús, paga sus, ¿qué son? ¿2.25 ahorita? No hay nadie que ande en el autobús, ¿verdad? Entre nosotros. Ok, pagas 2.25, se sube y va a donde quiere ir, ¿verdad? Pero se queda ahí. Se queda ahí. Me acuerdo en Mexicali cuando usaba el autobús. Nunca sabía a qué horas iba a pasar. Y lo que te... Fíjense nada más la mente del adolescente, ¿verdad? Lo que hacíamos mis amigos y yo, caminábamos en dirección opuesta a donde venía el autobús. Porque pensábamos que así pues lo íbamos a encontrar más rápido, ¿verdad? Ay Dios, qué bárbaro. Pero aquí tenemos el horario y estamos esperando, no estamos dudando de que va a venir, porque aquí dice que a las 12:15 pasa por esta parada de autobús. Mis hermanos, el Señor dijo que iba a volver. No nos dijo cuándo,
pero nos dijo que iba a volver. Y nos dijo que iba a ser cuando menos esperáramos. Que iba a venir como ladrón en la noche. Así como no lo esperaban en su nacimiento. Si lo hubieran estado esperando, hubieran sabido que había llegado el Mesías. Y así nosotros también estamos, no sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que va a venir. Y somos pacientes porque no se trata de si va a venir, se trata de cuándo va a venir. Y queremos que cuando venga nos encuentre ahí, firmes, en nuestra fe, por medio de su gracia, esperando su llegada por la iglesia. Se nos dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?, vamos a ser arrebatados y llevados al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Quizás algunos nos tengamos que ir antes, sí, pero me va a dar muchísimo gusto ver que la congregación de Calvary Chapel San Diego en español se mantuvo firme en su fe, confiando en su gracia. Y voy a estar ahí en la puerta del cielo para recibirlos. Nos regocijamos entonces. La tercera cosa que conseguimos, o que el Señor nos consiguió por medio de su justificación, fue ese gozo de tener la confianza en la esperanza de la gloria de Dios. En Isaías 61:10, el profeta escribe esto: yo me regocijé grandemente en el Señor. Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Note que todo está en tiempo futuro. Yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto ¿de qué? De justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? Mi alma se alegrará en mi Dios. Él me revistió. ¿Sí? Y a veces creemos de nuevo, Él nos reviste, pero Él se encarga de mantener nuestro vestido limpio también. ¿Sí? Porque nosotros no podemos. En el Salmo 16, los versículos 9 al 11, noten lo que dice: gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma, todo mi ser siente que una gran confianza. ¿Por qué? Porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. No nos va a dejar en la tumba. Si llegásemos a morir, no nos va a dejar ahí. ¿Saben que los muertos en Cristo vamos a llegar al cielo antes de que los que sean arrebatados por el Señor? Porque ¿qué se nos dice en 1 Tesalonicenses? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a resucitar y vamos a estarles diciendo: bye bye, ya nos vemos. Y luego los que queden van a ser transformados y van a ser arrebatados y llevados al cielo. Pero los que muramos en Cristo vamos a resucitar primero. De nuevo en la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 6, los versículos 17 al 20, dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento. Versículo 18: para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que nos ha propuesto. Quédense ahí. Noten el versículo 18 de nuevo: para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos, ¿qué? Un sólido consuelo. ¿Quiénes? Los que buscamos refugio y hacemos ¿qué? Nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Quédense ahí, por favor, quédense ahí. ¿Se dan cuenta? Es para nosotros. Está calificando aquí para las personas que es esto. ¿Sí? Primero se nos dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque sabemos que Dios no cambia y no puede mentir,
Podemos tener un sólido, ¿qué quiere decir sólido? Firme, ¿sí? Un sólido consuelo. ¿Quiénes? Los que buscamos refugio. ¿Refugio en quién? En Cristo. Y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Noten el versículo 19. Esta esperanza mantiene, ¿qué? ¿Cómo? Firme y segura como un ancla, y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se fijan? El sacerdote, después de sacrificar al animal, tomaba parte de su sangre y se metía detrás del velo en el lugar santísimo, y con el dedo rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, y así todo el pueblo, el pecado de todo el pueblo era expiado. El Señor Jesucristo tomó su propia sangre y entró en el templo del cielo y pasó detrás del velo en el lugar santísimo que hay en el cielo, y con su propia sangre se presentó delante del Padre, porque su sangre era el pago por nuestros pecados. No lo hizo con la sangre de toros y machos cabríos, no lo hizo con la sangre de ovejas, lo hizo con su propia sangre. Por eso se nos dice que Él es el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más, quiero leerles un pasaje más antes de terminar aquí esta mañana. Y lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo ¿a qué? A una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Y este momento final puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero qué hermoso sería que llegara el mismo día, a la misma hora, y todos fuéramos arrebatados por el Señor. Amén. Mis hermanos, esto es lo que la justificación en Cristo nos trae. Sí, esto es lo que la justificación en Cristo nos trae. Lo más importante, paz con Dios. La paz con Dios. Dios ha hecho la paz con nosotros, y nosotros, al creer en Jesucristo, hemos hecho la paz con Él. Nos ha dado acceso a sí mismo y acceso a su gracia. Y nos ha dado la esperanza de la gloria de Dios. Eso es la Navidad. De eso se trata. Por eso vino, por eso nació. Por eso María se entregó a sí misma al Señor, para que hiciera a través de ella, llevara a cabo Dios el plan que Él tenía para redimir a la humanidad. Por eso celebramos estas fechas. De nuevo, todo lo demás es hermoso, pero más hermoso es lo que se logró con la venida de ese niño. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana, por esta esperanza viva que tenemos, esta esperanza que, como vamos a ver más adelante, no nos decepcionará. Podemos confiar en ella, porque no está basada en nada que nosotros vayamos a hacer o hayamos hecho. Está basada, Señor, en lo que Tú hiciste a través de Tu Hijo, enviándolo a la tierra, ayudándole a crecer como uno de nosotros, siendo tentado en todo, según el escritor a los Hebreos, pero sin pecado, y convirtiéndose en pecado, hacernos a nosotros la justicia de Dios. Gracias por la justificación por fe, porque si hubiéramos tenido que hacer algo para lograr esa justificación, sabemos que no lo hubiéramos podido lograr.
Pero si hemos logrado esa justificación por fe en Cristo, sabemos que es algo seguro. Sabemos que no tenemos por qué preocuparnos. Sabemos que tú que comenzaste la buena obra en nosotros serás fiel en terminarla. Sabemos que tú eres perfecto y tú nos has llamado a perfección y tú te encargarás de perfeccionarnos. Señor, gracias. Gracias porque nos estás ataviando como novios y novias para un día venir y llevarnos al cielo y consumar esa boda en la cena de las bodas del Cordero. Dios, anticipamos ese día con ansias en nuestro corazón. Quisiéramos que fuera hoy. Desearíamos que fuera hoy. Pero Señor, todavía hay seres amados entre nosotros que no han doblado la rodilla. Todavía hay quienes no se han acercado a ti. Así es que hoy, Señor, elevamos esta oración por ellos, pidiéndote, Padre, que así como nos atrajiste a nosotros, a los pies de Cristo, así los atraigas a ellos también. Que así como fuiste paciente con nosotros, seas paciente con ellos. Señor, gracias por esa paz. Gracias por esa gracia. Gracias por esa esperanza, Señor. Ayúdanos a ser un reflejo de todo ello para el mundo que nos rodea. Y que en esta Navidad, Señor, podamos reflejar esas tres cosas a toda persona con la que vayamos a tener contacto. Las tiendas donde ponemos gasolina, en el mercado, en nuestro hogar, con nuestros hijos y familiares que nos estarán visitando o vamos a visitar. Que la luz de Cristo brille. Que su nacimiento sea una realidad en nuestros corazones y en aquellos que nos rodean. Nos gloriamos, oh Dios. Nos gloriamos en ti y en ti únicamente, por lo que tú has hecho por nosotros. Y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice...